Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva clase. En este caso, vamos a elaborar un póster histórico tipográfico, donde, como te digo acá abajo, toda fuente trae consigo una historia. En este módulo 2, relacionado con tipografía y color, debemos entender que el carácter de investigación de un diseñador debe ser sumamente importante. Quien te habla es tu profesor Daniel Nava de la Academia de Diseño Nava. Y para esta clase voy a colocarte primero en contexto. Vamos acá. Tenemos que hablar de la Bauhaus como la escuela alemana en relación al diseño entre 1919 y 1933, cuando funcionó en Alemania. Debo decirte que eh, es una escuela pionera en cuanto a la formación de diseñadores, fundada por Walter Gropius, arquitecto, y junto con él muchos artistas y diseñadores formaron parte de el cuerpo docente de esta institución. Entre ellos, bueno, el gran mencionado Vasily Kandinsky, formó parte también Johannes Itten, formó parte Paul Klee como artista plástico, eh, bueno, diseñadores de la talla de Herbert Bayer y muchos otros, ¿no? Y voy a darte entonces algunas características de esta escuela donde te vas a dar cuenta de la importancia que tiene la Bauhaus en la historia del diseño moderno. Vamos acá. Tenemos que hablar que Bauhaus se traduce como casa de construcción en primera instancia, ¿no? Donde prácticamente esta escuela va a crear las bases del diseño actual y ya te vas a dar cuenta de eso y por qué. Y es una escuela dedicada a la formación de profesionales del diseño con un sentido estrictamente social. Esto es importantísimo. Esta escuela viene a romper con, digamos, ese carácter elitesco, ese carácter, digamos, exclusivo que tenía el arte y el diseño, ¿no? Donde se le da cabida a que la formación de un profesional del diseño y del arte tenía que ir estrechamente relacionado con la sociedad. Entonces, el perfil que promovía Walter Gropius al formar la Bauhaus era la pertinencia que tenía que tener un artista o un diseñador en su contexto social y que sea un diseñador formado para y en función de la sociedad. El objetivo principal de esta escuela era, digamos, integrar todas las disciplinas artísticas como un todo, es decir, que nada podía ser aislado. Ninguna disciplina artística podía estar aislada una de la otra. Es decir, el diseño industrial tenía que ir, eh, digamos, eh, afiliado o relacionado con el diseño de interiores, con la arquitectura. Lo mismo pasaba con el diseño de modas, lo mismo pasaba con la pintura. Es decir, estaban hablando o digamos lo que se buscaba era que los artistas fuesen y trabajasen de una forma integral en relación al espacio y en relación a la sociedad. Y otra característica que tenía esta escuela era la incorporación de formas básicas como la génesis del diseño, ¿no? La incorporación de círculos, cuadrados y triángulos. Vamos acá. Aquí tenemos el edificio de la Bauhaus en su sede cuando se mudó a Dessau, un edificio indudablemente muy emblemático. Allí funcionó la Bauhaus eh, en un tiempo bastante prolongado, donde indudablemente tenemos que hablar de una infraestructura sumamente emblemática y sumamente bien elaborada, ¿no? Donde importante el vitral no, las ventanas, en este caso, juegan un papel importante en la entrada de la luz y donde los espacios estaban muy bien diseñados para todas las áreas académicas, ¿no? Talleres, salones y todo lo que los estudiantes necesitaban
para su formación. Uno de los productos más importantes de la Bauhaus fue esta silla, que es la silla Vasily Kandinsky, donde podemos observar pues una silla hermosamente diseñada con estas líneas en cuanto a la estructura, ¿no? Donde pudiésemos entender que una silla que estuvo diseñada a principios del siglo XX perfectamente puede incorporarse en este siglo XXI sin mayor complejidad. Es un diseño completamente actual. Entonces podemos hablar que la Bauhaus fue una escuela que eh, hasta el sol de hoy tiene una gran vigencia. Y así como podemos encontrar este mueble hermosamente diseñado, podemos encontrar en la Bauhaus también el mueble Barcelona, un mueble eh, que está muy bien confeccionado, muy bien elaborado en sus líneas. Fíjate acá qué interesante esta estructura, que el movimiento, la forma, qué bien se ve, ¿no? Y perfectamente esto pudiese funcionar para cualquier espacio de una oficina, de una sala, es decir, o sea, es un diseño completamente actual. Y lo mismo puede suceder, fíjate que bien esto, ¿no? Eh, una de las cosas que promovía la Bauhaus era la aplicación de las formas geométricas, incluso hasta en los juguetes, ¿sí? Donde de una forma muy limpia, de una forma muy elegante, se podían fabricar incluso juguetes para los niños con un sentido de armar y desarmar, con un sentido estrictamente creativo, donde tú a través de esas piezas pudieses crear distintas formas y eso hace interesante esta propuesta. Y lo mismo puede pasar con este objeto, que no es más que una tetera, donde efectivamente podemos encontrar un diseño súper elegante dentro de esta estructura, ¿no? Cómo se juega con el círculo y con el medio círculo, cómo se juegan con formas básicas para la elaboración incluso de objetos cotidianos, ¿no? Entonces pudiésemos entender que era una escuela que apuntaba hacia el, el hombre moderno y donde, vuelvo y repito, todos estos objetos pudiesen tener una pertinencia actual, donde pudiese jugar en la actualidad un papel vital e importante, ¿no? Donde sería un objeto completamente adaptable al siglo XXI. Y esto va a pasar incluso con el diseño gráfico. Aquí tenemos a tu izquierda el diseño de la exposición de la Bauhaus de Weimar de 1923, donde efectivamente la Bauhaus promovía pues una exposición donde se buscaba digamos, hacerle promoción a la escuela e incluso en el diseño gráfico tenemos este alfabeto creado por Herbert Bayer, donde podemos ver en la estructura de cada una de estas tipografías un diseño completamente geométrico y donde en cada una de estas tipografías pues existe una conceptualización pues que va asociado a la geometría. Y lo mismo va a pasar en el aspecto publicitario, como la Bauhaus empieza a tener una dimensión o una influencia, digamos, en el campo comercial, ¿no? Como diseñadores que son egresados de esta escuela comienzan a tener una pertinencia en el campo real, en el campo comercial. Y todas estas cosas las vamos a, digamos, percibir incluso en el mundo actual. Aquí tenemos eh, un cartel, en este caso dedicado a Vasily Kandinsky, de sus 60 años, donde se invita a una exposición de acuarelas. Digamos, esa es la parte más importante que se va a encontrar en Kandinsky, la parte de artista, pintor.
Y si quieres investigar acerca de Kandinsky y muchos más, bueno, indudablemente puedes hacerlo a través de otros medios, ¿no? Yo simplemente te estoy mostrando la parte de el diseño gráfico y cómo estaba elaborado este diseño, ¿no? Y lo mismo va a pasar con eh, catálogos que van a formar parte de la Bauhaus y cómo este juego tipográfico y este juego a nivel cromático le da el carácter importante que ese catálogo necesita. Vamos a ver entonces unas características de póster históricos tipográficos para que entonces me entiendas realmente cuál va a ser tu próxima actividad. Vamos acá. Primero, para elaborar un póster tipográfico con un carácter histórico, importante que debes seleccionar una fuente que esté dentro de la sección recursos en la tarjeta fuentes de uso actual. Tú puedes descargar cualquiera de las tipografías que están allí y la instalas en tu PC. Como segundo paso, debes tomar en cuenta que vas a investigar acerca de esa fuente, su historia, su creador, el año en que fue creada y descripciones generales que vayan en relación a esa fuente. Fíjate que en el ejemplo que tienes a tu izquierda tienes, ¿ves? El nombre de la persona que creó la tipografía Avenir, el año en que fue creada, las versiones que tienes acá de esta tipografía e incluso una descripción. Y con ello debes armar una composición, ¿ok? Una composición que debes hacer exclusivamente con la tipografía que hayas seleccionado, ¿sí? Y para esto debes utilizar los o las distintas interacciones que hemos comentado anteriormente: fusión, extensión, intersección, contraforma y muchas otras que ya las debes conocer. Y en esa medida, pues es importante jugar con los tamaños, ¿ok? Dando jerarquía a elementos que debes destacar dentro de esta composición y hay otros elementos que no deben de ser tan destacables que ya los vamos a comentar. Vamos acá. Vamos entonces a ver algunas muestras de póster históricos tipográficos que hemos elaborado dentro de la academia. Vamos acá. Importante, la tipografía Bodoni, una tipografía muy emblemática dentro del diseño, donde se ve pues, y se lee claramente el nombre de la tipografía, el año en que fue creada, el creador, ¿sí?, de la tipografía, y donde además hay una descripción general de el funcionamiento de esta tipografía, la historia que tiene, características que tiene, e incluso tú puedes incorporar el alfabeto completo. Esos son recursos de los cuales puedes valerte en esta tarea que vamos a realizar. Y también adicionalmente puedes incorporar texturas, imágenes atrás, como lo hicimos en la clase pasada. Importante entender en esta composición el equilibrio del color, ¿sí?, de este negro con el negro acá de la tipografía, de cómo esta columna, este elemento, este texto acá arriba, junto con esta columna, con este elemento, forma una columna y allí van justificados todos estos elementos. Y cómo hay una segunda columna más ancha, ¿sí?, que me determina el espacio necesario para toda esta información. Entonces, en la clase práctica yo te voy a dar algunas nociones básicas de cómo debes establecer una estructura sencillita para la elaboración de un póster histórico tipográfico. Vamos a ver un segundo ejemplo acá. La tipografía Poppins, ¿sí? Donde es importantísimo que tú destaques el nombre de la tipografía, valiéndote de los recursos que ya conoces: extensión, inclinación, fusión de la tipografía, utilizando los planos, utilizando la contraforma. Es decir, fíjate que es un trabajo bastante entretenido, bastante, bastante dinámico,
donde tú puedes incorporar cosas que son vitales para conocer la historia de una tipografía y sus creadores, en este caso son dos, ¿sí? Y donde puedes jugar con el texto, ¿no? El texto que sea secundario lo trabajas de una manera mucho más discreta, ¿sí? Igualmente acá abajo, lo trabajas de una manera mucho más discreta, e incluso las versiones, fíjate, todas las versiones que tiene Poppins, ¿no? En su versión extra light, light, itálica, medium, es decir, es más que todo un trabajo donde se le va a rendir homenaje a una tipografía, y eso es un trabajo súper, súper interesante. Vamos a ver acá. Montserrat, una tipografía de mucho uso en el diseño actual. Y debo decirte que ya eh, dándole cabida a la tipografía Montserrat en este ejercicio le estamos dando cabida a Latinoamérica, porque debo decirte que la creadora de esta tipografía, Julieta Ulanovich, eh, es argentina, ¿no? Y ella relata dentro de todo lo que describe, de cómo se generó esta tipografía, ella habla de que la inspiración de Montserrat provino de carteles y de carteles que estaban en la ciudad de Buenos Aires, eh, y partiendo de esa idea, pues ella elaboró esta tipografía. Una tipografía de mucho uso actual, donde tiene muchísimas versiones que puedes jugar con todas esas versiones. Fíjate lo interesante cómo se secciona aquí la palabra Montserrat en 3 versiones diferentes de la tipografía, en bold, medium e itálica, y finalmente se remata con la palabra completa acá, Montserrat, ¿no? Se incluye el alfabeto completo y elementos que son destacables, ¿no? El equilibrio del color acá, cuadro azul y cuadro azul. Y ese movimiento eh, secuencial de los planos y del texto es lo que le va a dar el dinamismo necesario a este trabajo. Y finalmente, antes de que se me pase este detalle, ¿cómo se juega con el blanco? El blanco tiene un papel importantísimo dentro de este póster, ¿sí? Donde aparentemente el blanco, a veces uno tiene la idea de que el blanco no tiene ningún peso visual, y realmente sí lo tiene y mucho, ¿ok? ¿Cómo se juega con el blanco y el color? Y eso es importante, ¿ok? Rodwell, una tipografía hermosísima, una tipografía de carácter egipcia con esos remates espectaculares que tiene en sus serifas, y donde se juega con un movimiento súper interesante de la palabra Rockwell, ¿no? Se promueve en 2 líneas de una manera vertical, ¿no? Y cómo se lee esa palabra con esos tamaños, con el color. Fíjate esta acción del rojo con el amarillo, cómo se genera ese contraste allí, y finalmente con el negro. Esta propuesta me parece sumamente interesante, ¿no? Y cómo se juega con el movimiento de los textos, no solamente en el título, ¿no? De la tipografía, sino acá, el alfabeto completo acá, en este espacio que tenemos aquí, información acerca de la tipografía y cómo se remata aquí. Estos movimientos de los textos secundarios, 1, 2, 3, y fíjate el creador aquí, cómo se le reserva un espacio importante dentro de la composición. Pero a lo que iba, ¿no? Cómo se ve el movimiento de los textos que son secundarios, que son importantísimos dentro de la composición, porque tenemos aquí 1, 2 y 3, ¿ok? Y finalmente el peso visual del negro, ¿ok? Cómo le da esa fuerza necesaria que la tipografía, o en este caso el póster, necesita para fusionarse acá con la R, ¿no? Cómo se fusiona y cómo se empata, ¿no? Este fondo con la tipografía. Vamos a retroceder un poquito. Acá. Cómo se empata la tipografía con el fondo y se conecta y se va, ¿ok? Y eso es importante. Y cómo se establece este juego de negro y negro, rojo y rojo, ¿no? Esos puntos de equilibrio van a ser importantísimos en esta composición. Y cómo se juega también con el vacío aparente, porque estamos en presencia de el color, ¿no? El color como un elemento importante y que tiene una acción
significativa. Vamos acá, a ver, este otro ejemplo. Tenemos este ejemplo de futura, ¿no? Como a través de esa inclinación muy particular de los póster tipográficos y del diseño en general, bueno, cómo se genera, digamos, ese ritmo a través de la inclinación, ¿no? Y el color, cómo actúa, cómo se juega con los vacíos, ¿sí? Cómo se juega con esta lectura acá, 1, 2 y remata aquí 3. Y cómo se establece el equilibrio cromático aquí de este plano en rojo con el centro en rojo de la A. Acuérdate que es importantísimo jugar con los equilibrios cromáticos y cómo se juega también con las direcciones de los textos, ¿no? Con esta inclinación que tiene lectura hacia acá, con esta inclinación que tiene lectura hacia acá en esta dirección y finalmente cómo se remata acá. ¿Ok? Importante la acción de los textos secundarios en esta composición, ¿ok? Y de los equilibrios que debes establecer en relación a los pesos visuales. Este negro acá, que se compensa con este negro acá, ¿sí? Y que finalmente se fusionan. Y esto guarda relación completo, ¿no? Importante entonces darle jerarquía a el nombre de la tipografía. Eso es importantísimo dentro de esta composición tipográfica. Y tenemos este caso de Bebas, una tipografía de bastante uso actual, donde de una forma bastante jerárquica, acá se puede leer el nombre de la tipografía con unos remates acá que acompañan el título o el nombre de la tipografía y finalmente se remata en negro el cartel abajo, ¿no? Se promueve en esta dirección vertical el alfabeto completo y se remata con información complementaria, ¿ok? Estos pesos visuales en blanco es lo que le da el equilibrio a este póster histórico tipográfico, ¿ok? Es importante entonces que vayas entendiendo cuál va a ser la orientación que va a tener este póster, ¿ok? Importante entonces la composición, importante entonces la investigación que tú realices en relación a la tipografía que selecciones y que debes tratar de enlazar todos estos elementos. La tipografía helvética es muy emblemática dentro del diseño, de hecho, es un icono dentro del diseño moderno, donde la tipografía helvética en todas sus versiones, bien sea esta versión, la Neue o cualquier otra, son de mucho uso dentro del diseño, ¿no? Y cómo se establece, digamos, esta composición tipográfica de la tipografía y cómo en la parte superior se establece la información complementaria en 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Ok? Entonces, bueno, son recursos de los cuales puedes valerte para esta composición de este póster que vas a realizar. Fíjate acá cómo se juega con el vacío y con el color del texto, ¿no? Aunque este póster tiene muchísimo menos información que este de acá, pero toda la información que tiene es completamente válida, ¿no? El nombre de la tipografía, el Betica Ball, información que va relacionada con la tipografía, el alfabeto completo acá, ¿sí? Y cómo se juegan con unos tamaños mucho más delicados, mucho más sutiles, pero a fin de cuentas están muy bien enlazados, ¿no? Con estas diagonales que sangran, con estas diagonales que van en armonía, eh, no como un hecho aislado, sino como un elemento que se acompaña, ¿ok? Y como ese toque crema del fondo le da, digamos, la sutileza que este póster necesita. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tus asignaciones? Indudablemente, debes realizar 2 composiciones de póster histórico tipográfico, ¿sí? Selecciona una fuente de tu tablero Trello, como ya te lo mencioné al principio. La armonía cromática va a seguir en este segundo ejercicio completamente libre
Y acuérdate entonces de la clase de la psicología del color. Debes tomar en cuenta esta clase también para hacer tu propuesta cromática. Y también puedes agregar imágenes de fondo o texturas si así lo deseas, ¿ok? Es una opción, al igual que en la tarea anterior. Eh, Déjame saber entonces si tienes alguna duda en relación a esta clase. Eh, Importante que tú eh, desarrolles pues tu potencial creativo eh, en esta tarea, eh, tu potencial también investigativo, donde es importante que este, leas el contenido histórico de cada una de estas tipografías, o en este caso de la tipografía que tú selecciones para tu póster. Y bueno, debo decirte que como siempre lo hemos manejado, son dos composiciones diferentes. Puedes hacerlo, puedes hacer ambas propuestas de una misma tipografía o de dos tipografías diferentes con dos composiciones cromáticas diferentes. Indudablemente debo desarrollar en ti pues tu máximo potencial creativo. Bien, con esto no me queda ahora sí más nada que decirte y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao.